quería comentarte todo esto para que veas que todo esto que escuchas de los autistas, que nos quejamos, como dicen por ahí, con respecto al tema del ruido, los olores, las luces, etcétera, y todo este tema también de que los niños hacen berrinches porque sí, según algunas personas, no es un invento para victimizarnos o para fregar a los demás. Está comprobado científicamente, y ya te lo acabo de explicar, que si una persona tiene un desorden de procesamiento sensorial, se va a ver afectada en cuanto a su manera de percibir el mundo. Y de ahí provienen pues muchas emociones por consecuencia, y emociones intensas en su mayoría. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Quiero comenzar explicando qué es el procesamiento sensorial. Y no es más que la capacidad que tiene nuestro propio sistema nervioso de procesar, de organizar e integrar todas las entradas sensoriales que recibimos tanto del entorno como de nuestro propio cuerpo. Y esto lo hace a través de nuestros sentidos, por supuesto, es decir, el sistema visual, el sistema olfativo, el sistema táctil, el sistema vestibular, que se refiere a la parte interna de nuestros oídos y que se encarga de mantener la estabilidad. Pero también existen otros dos sistemas llamados propioceptivo e interoceptivo, los cuales son muy importantes y están totalmente vinculados con dicho procesamiento sensorial. Y voy a dar inicio explicándote qué es el sistema propioceptivo y para qué nos sirve este. Como su nombre lo indica, propioceptivo proviene de la palabra propiocepción, la cual, si la dividimos en dos partes, resultaría esto. La palabra propio significa de uno mismo,
que tiene que ver con uno mismo, y cepción, que hace alusión a la conciencia. Es decir, propiocepción significa tener conciencia de uno mismo. El sistema propioceptivo es el sistema mediante el cual el cerebro recibe la información sobre la posición y el movimiento que tienen todas las partes de nuestro cuerpo entre sí. Es decir, nos permite reconocer en qué posición se encuentra nuestro cuerpo, incluyendo nuestra cabeza, ayudándonos a tomar conciencia de nuestra postura, saber hacia dónde nos estamos moviendo o hacia dónde nos queremos mover e incluso a qué velocidad. El tener conciencia de nuestro propio cuerpo nos permite anticiparnos para poder determinar con cuánta fuerza se requiere que hagamos ciertos movimientos, como por ejemplo cuando vamos a levantar una cubeta llena de agua que está en el piso. Verás, no es la misma fuerza que aplicaríamos como por ejemplo para cargar a un bebé. Esto último, de antemano sabemos que pues debe ser de una manera mucho más sutil, sin ejercer tanta fuerza, porque podríamos lastimar al bebé apretándolo de más. Pero para que esto suceda, primero nuestro cerebro registra esa instrucción y después la envía a todo nuestro cuerpo para realizar los movimientos adecuados, vaya. Por lo tanto, si el cerebro no tiene la información necesaria para ejecutar dicha instrucción, es decir, para llevar a cabo dicho movimiento, nuestro cuerpo no podrá dar una respuesta adecuada y no podremos tener una buena planificación motora. Y bueno, te preguntarás, ¿cómo recauda toda esta información el cerebro? Verás, lo hace a través de una serie de receptores que están distribuidos por todo nuestro organismo, los cuales nos ayudarán a percibir los estímulos provenientes de nuestros músculos, tendones, ligamentos e incluso de nuestra piel. Así que cuando logramos tener conciencia de todas estas partes de nuestro cuerpo, entonces podremos hacer movimientos tales como empujar, jalar, levantar cosas, esquivar cosas, escalar, subir o bajar obstáculos o escaleras, incluso estirarnos. Poder tener control de todos estos movimientos y del lugar o del espacio que ocupa nuestro cuerpo, a su vez nos permitirá estar más en un estado de calma y concentración, a diferencia de cuando no tenemos esta conciencia y por lo tanto nuestro cuerpo no recibe correctamente las instrucciones provenientes del cerebro, pues con mayor facilidad permaneceremos inquietos y distraídos. Y justamente esto es muy común en personas tanto autistas como con TDAH. Se dice que cuando existen irregularidades en el neurodesarrollo, esas habilidades de planeación motora suelen estar un tanto alteradas. Y hay una frase que me gusta porque describe muy bien el funcionamiento del sistema propioceptivo, que dice, si no sé dónde estoy, no puedo ir a ninguna parte. Y sé que esto pudiera parecer un poco absurdo para muchos, o exagerado más bien, pero cuando una persona no tiene absoluto control de todas las partes de su cuerpo y por lo tanto de sus movimientos, pudiera llegar a parecer incluso, como solemos decir, algo torpe en sus movimientos. Verás, uno de los rasgos que nos caracteriza a las personas neurodivergentes es que al no tener esta conciencia plena del espacio que ocupa nuestro cuerpo y por lo tanto no llevar a cabo los movimientos requeridos, es muy común que nos golpeemos o choquemos con frecuencia. Y esto es algo con lo que yo personalmente he batallado toda mi vida y bueno, sigo batallando con ello y sé que pero muy probablemente por siempre viviré así. A cada rato verás, suelo golpearme con cualquier cosa, desde sillas, muebles, mesas, esquinas de lo que sea.
con la cama, etcétera. Y por lo tanto, siempre traigo moretones por aquí y por allá, algo que ya es muy común en mí. Con frecuencia me descubro nuevos moretones, pero ni siquiera, honestamente, no recuerdo con qué me los hice o con qué me golpeé. Algunos de estos golpes pudieras pensar que son un poco absurdos o tontos, ya lo dije. Vaya, pero no es que pase caminando por espacios muy apretados ni llenos de cosas, de muebles. Verás, independientemente de eso, así hay amplitud de espacio, con frecuencia me estoy golpeando con algo. Incluso ya he comentado en este podcast con anterioridad que he tenido pues varios, por no decir muchos, accidentes a lo largo de mi vida. Desde esguinces en los tobillos, me he caído por las escaleras, bueno, en las escaleras, porque no es que haya rodado cuesta abajo. Y bueno, en esas caídas me he dislocado los hombros en 2, casi 3 ocasiones. Un esguince en la columna, torceduras de tobillos, me he zafado las muñecas, me he abierto la clavícula, algunos tropezones caminando por las banquetas o por la calle, sin que haya grandes obstáculos, en realidad. También me he aplastado los dedos varias veces con las puertas, pues puertas de closet o lo que sea. De hecho, nunca supe si fui yo misma o cómo fue que hace algunos años de repente empecé a tener dolor en el dedo meñique de la mano derecha y se me hizo una bolita, el tendón como que se inflamó. Me sacaron una radiografía y me mandaron a usar una férula porque me dijo el quiropráctico que seguramente me dio un golpe muy fuerte porque no hallaba otra explicación para eso, para que eso haya ocurrido en mi dedo. Aunque la verdad no tengo idea de qué me pasó y honestamente nunca hasta el momento no lo he recordado. No me acuerdo de nada, vaya, pero bueno, pues así fue. ¿Qué más? Me he golpeado y me he desviado el tabique nasal yo sola. En fin. También, verás, ocurre que cuando por alguna razón mi sistema nervioso está algo desregulado, que generalmente ocurre por algún estímulo, pues como ruido o incluso por mis emociones, cuando estoy un poco, pues ya te he dicho muchas veces que las vivo muy intensamente y eso a veces me altera mi sistema nervioso. No es como muy visible por fuera, o sea, si tú estás conmigo no es que te percates, pero yo por dentro sí lo detecto, sí lo siento y el resultado de esto es que empiezo a hacer las cosas, o sea, actividades con cierta, pues como velocidad. Empiezo a hacer todo como muy rápido. Y por eso es que en muchas ocasiones un ejemplo muy claro es cuando estoy cortando algo con un cuchillo en la cocina y estoy algo desregulada, pues suelo cortarme en los dedos y siempre traigo curitas de estas banditas en algún dedo. Es muy común. En una ocasión también limpiando, no hace mucho, una ventana y estaba, pues creo que por un tema que tuve ahí pues ni siquiera puedo decirlo discusión, pero un asunto ahí con mi papá y que como que me molesté, me desregulé un poco y empecé a hacer todo como muy rápido, estaba limpiando una ventana y me corté con la manija, con esa cosa con la que, pues sí, abres y cierras la ventana y me quedó una pequeña cicatriz. Sí me pelé, me saqué sangre, en fin. Incluso también me he llegado a cortar alguna parte de la mano, de los dedos de la mano, con hojas de papel. Y es como, pues interesante porque haz de cuenta que veo cuando la hoja se está deslizando por mi mano, por mi dedo. Y aunque la veo y sé que me puede cortar o que me está cortando, no tengo como el control de ese movimiento. Vaya, es cuestión de segundos, es rápido también, no es como que vaya a cámara lenta, pero sí lo veo, o sea, sí veo, pero no como que mis manos no toman conciencia de lo que está pasando. Y ya cuando me arde, o sea, me duele de que ya me corté,
pues ya es como de ups. Incluso también hace un tiempo con una plancha, no me preguntes cómo, pero literal me quemé en la parte interior del muslo. También se me hizo una cicatriz. Literal me puse la plancha como directo en la pierna. Pero como que no sé cómo explicar esta parte, pero tal cual, es como si no tuviera, como si mi mano y mi pierna, el movimiento que estuvieran haciendo no, como que no enviaran, sí, la señal al cerebro, o sea, y no pudiera yo tomar conciencia de lo que está pasando. Y digo, la tomo cuando ya pasó, cuando ya me quemé o ya me lastimé, en fin, vaya, y no es que lo haga a propósito en absoluto. Esto es un poco complicado de explicar, pero tiene que ver con esa conciencia de este sistema propioceptivo. Otra característica en relación a la conciencia visoespacial, ¿sí? Visual y en relación al espacio que ocupa el cuerpo, que es común en los autistas y creo que también en personas con TDAH, es esta dificultad motora cuando se requiere hacer actividades como lanzar o atrapar una pelota. Ya te conté en otro episodio que en mi niñez intenté jugar voleibol, pero era muy estresante, sobre todo el ver venir la pelota cayendo en el aire. Me estresaba y se me dificultaba mucho poder atinarle. Me daba miedo. En el básquetbol, el fútbol ocurre lo mismo. Me da, supongo. No lo he intentado ya de grande, pero de chica, pues en clases de educación física y esas ocasiones en que como que te forzaban a que participaras, ¿no? En cosas así, en juegos de equipo. Me daba miedo también, tanto que me golpearan, pero sobre todo se me dificultaba el poder tener control de la pelota, ya sea tanto con el pie como con la mano. Básquet o fútbol. Y bueno, ya queda claro que el sistema propioceptivo, además de ser el encargado de dar la orden a todo nuestro cuerpo en cuanto a los movimientos que se requieren, también se encarga de activar nuestros reflejos y estabilizarnos. Y esto lo hace con la ayuda de otros sistemas, como lo son el vestibular y el visual. El sistema vestibular es clave porque es el que nos permite mantener el equilibrio compensando la fuerza de gravedad. Y cuando una persona está desregulada, es decir, que tiene un desorden de procesamiento sensorial, el cual afecta principalmente al sistema vestibular, o sea, al oído interno, pues es muy factible que presente síntomas como vértigo, mareo, incluso náuseas y tinnitus de algún tipo. Y cuando esto ocurre, por consecuencia, esa conciencia motora pues disminuye, es decir, el sistema propioceptivo se ve afectado. Personalmente, a lo largo de mi vida nunca logré entender, sino hasta ahora, el por qué en ocasiones presentaba estos síntomas de mareo, los cuales siempre asociaba al hecho de tener la presión baja. Y así lo pensaba porque lo relacionaba con mi papá, el cual recuerdo que cuando era niña, con frecuencia él tenía algunos episodios en que se le bajaba la presión y se tenía que recostar en la cama y había que salir corriendo a la tienda a comprar una Coca-Cola para que le diera el subidón y se estabilizara. Así que yo creía que esa sensación, cada vez que se me presentaba, esa sensación de mareo, pues se lo achacaba al tema de la presión arterial, algo que en ese entonces pues yo consideraba que era genético, por ver lo que ocurría con mi papá. Pero ahora que sé que soy autista y que he podido hacer la suficiente introspección para observar en qué momentos de mi vida ocurría y ocurre esto, y poder tomar conciencia de cómo está mi estado de salud en general, me ha permitido observar que estos síntomas aparecen cuando estoy muy desregulada, porque además no es un evento aislado, sino que también aparecen otros síntomas que me permiten precisamente confirmarlo. Y bueno, quiero darte un par de ejemplos aún más claros sobre cómo funciona el sistema propioceptivo, para que quizá puedas incluso identificarlo en alguna experiencia tuya, personal. Y ya sea que seas deportista o no,
Si alguna vez has tenido algún accidente o alguna lesión y te hayan inmovilizado cierta parte del cuerpo y hayas tenido que guardar reposo por un largo tiempo, ya con que sean más de 15 días o un mes, con eso es suficiente para considerarlo como una inmovilización prolongada. Después de dicha temporada de reposo, habrás podido sentir cómo esa parte de tu cuerpo perdió fuerza y tono muscular, y cuando quisiste moverla no te respondió como anteriormente lo hacía. Y probablemente hayas tenido que acudir a fisioterapia para rehabilitarla. Verás, el hecho de que tú hayas inmovilizado dicha parte del cuerpo implicó que los receptores que se encargaban de alimentar con información al cerebro pues dejaran de hacerlo. Por lo tanto, se dejó de emitir la señal para que esa parte de tu cuerpo ejecutara movimiento, provocando que no tuvieras mucho control de tu motricidad, o sea, que tu sistema propioceptivo no funcionara adecuadamente. Otro ejemplo sería el siguiente. Imagínate que vas caminando por la calle y llevas cargando en tu espalda una mochila con ciertos objetos. La calle está empinada, el suelo es irregular, por lo tanto, conforme tú vas caminando de subida, la mochila se balancea de un lado a otro y como consecuencia de ello, de forma automática, tú vas moviendo tu cuerpo, tus piernas, tus brazos, tu cabeza, tu cadera, de tal manera que vas equilibrando los movimientos, incluso conservando cierto ritmo para no cansarte y llegar hasta tu destino. Ahora, si tu cerebro no estuviera recibiendo la información adecuada proveniente de los estímulos generados por tus articulaciones, tendones y demás, probablemente se te dificultaría poder tener movimientos coordinados, así como también saber hacia qué dirección debes avanzar, qué debes mover primero, si las piernas o los brazos, si tienes que echar la cabeza un poco hacia adelante o hacia atrás, etc. Es interesante saber cómo ciertas actividades que muchas personas consideramos sencillas y que hemos aprendido a hacerlas en automático, pueden ser muy difíciles para otras personas. Se conoce como dispraxia motora o dispraxia motriz a la falta de habilidad que puede llegar a tener una persona para organizar la secuencia en los movimientos que realiza. Esta falta de programación cerebral le impide a la persona tener habilidades motrices para poder realizar, por ejemplo, algunos deportes. A la dispraxia motora también se le conoce como el síndrome del niño torpe y provoca que la persona que la padece sienta impotencia por ser incapaz de realizar las actividades de la vida diaria, tales como cepillarse los dientes o el pelo, y tomar los cubiertos para comer de manera adecuada. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero mencionarte algo que a muchas personas les parece algo sin mucha importancia, y me refiero al hecho de hacer un calentamiento previo a cualquier actividad física, sea salir a caminar, a correr, o una clase de aeróbics, de yoga, o incluso hacer ejercicios un poco más estáticos como los del gym. Creo que todos hemos escuchado que es muy importante hacer un calentamiento. Y a pesar de ello, muchas personas se saltan este paso. Pero quiero que sepas que más que el simple hecho de entrar en calor, cuando tú haces esto, estás justamente activando tu sistema propioceptivo, contribuyendo a que tu cuerpo comience a darle las señales a tu cerebro, para que a su vez éste detecte cuáles son los límites en tus articulaciones en ese momento, y por lo tanto te ayude a que no los sobrepases de manera inconsciente para que no te lastimes. Y pareciera nada, pero el cuerpo es sabio y por eso es importante ir de menos a más. Aunque a mucha gente le parezca innecesario, todo tiene un porqué. Y bueno, existen varias recomendaciones que quisiera mencionar para las personas que tienen ciertas dificultades relacionadas con este sistema propioceptivo, incluso cuando tienen algún tipo de desregulación emocional. He escuchado que muchos autistas utilizan muñequeras o de estas pesitas
que se colocan en las muñecas de 100 o 150 gramos para precisamente ayudarlos a tomar como mayor conciencia de esa parte de su cuerpo y hacerlos como estar más en tierra, ¿no? Como estar más arraigados, siento que es esa sensación. También colocar algunas ligas o bandas en las patas de las sillas en donde puedan colocar sus pies encima mientras están sentados. Eso también ayuda. También pasar cosas de un lugar a otro, cosas pesadas. Incluso tomar bancos o sillas altas para trabajar que simulen estar relativamente de pie. Y según Temple Grandin, que muchos ya han escuchado hablar de ella por su película, ella es autista, escritora, bióloga, zoóloga, investigadora, inventó una máquina para dar abrazos, precisamente para estimular su autorregulación. Al igual que podrías colocarte también algo pesado encima, como una manta para dormir. Esos, son algunos tips que te puedo compartir, que sé que a muchas personas autistas les funcionan. En mi experiencia personal puedo decir que definitivamente me ha ayudado mucho el hecho de que desde niña me gustaba mucho bailar. Eso de entrada ya te ayuda a desarrollar cierta conciencia motriz. Y a pesar de que nunca fui muy buena en los deportes, el hecho de que mi papá en sus buenos tiempos fuera basquetbolista, eso propiciaba que con frecuencia a mis hermanos y a mí nos promovieran el deporte o tener algún tipo de actividad física. También recuerdo que en la secundaria se puso de moda el patinaje en la ciudad donde vivía. Recuerdo que abrieron espacios para ello y todos los fines de semana pasaba tiempo con mis hermanos, primos, amigos de la cuadra patinando, y no solo patinando, sino haciendo pues juegos, carreras, en fin. Y de adolescente, por toda esta hiperactividad o sobreexcitabilidad que siempre he tenido, por mi cuenta comencé a ir a clase de aeróbics y posteriormente también cuando comencé mi vida laboral y me independicé, también solía buscar gimnasios donde hubiera clases de step o salsa o belly dance o lo que fuera. Yo siempre estaba buscando moverme. Y de más grande me metí ya más al tema del gym y a todo esto del running. Incluso cuando tuve mi club de nutrición, mi hermana y yo dábamos clases de Insanity, que es pues ejercicio un poquito extenuante. Y todo eso me ayudó, pero sobre todo tengo que admitir que cuando comencé con la práctica del yoga y la meditación, esas disciplinas en conjunto me aportaron mucha mayor conciencia en cuanto a las partes de mi cuerpo, a su ubicación, a mis movimientos, a toda la alineación de mi estructura ósea, así como también me ayudó a estar más presente y atenta, tanto a los movimientos externos de mis articulaciones, como también de mis órganos internos. Y eso se logra a través de ejercicios de respiración, ya que te hace estar más presente y más atento a cada músculo. Incluso también me atrevo a decir que los movimientos y sonidos provenientes de mis órganos internos, siento que eso me ha ayudado mucho a crear cierta conciencia de mi cuerpo en general. Entonces, todo eso de lo que te acabo de hablar corresponde al sistema propioceptivo. Ahora, pasando a lo que es el sistema interoceptivo, que proviene de la palabra interocepción. Intero, que significa pues adentro, ¿no? En el interior, y cepción, que ya dijimos que es la conciencia, se refiere a la conciencia que nos ayuda a entender y a percibir lo que sucede dentro del cuerpo, es decir, la actividad que llevan a cabo nuestros órganos internos viscerales y que están mediados por el sistema nervioso autónomo. Dentro de nuestro cuerpo tenemos receptores sensoriales viscerales
que son terminaciones nerviosas que se encargan de percibir y transmitir tanto el dolor, así como todo el proceso visceral, la sensibilidad a la presión y a la vibración interior de nuestro cuerpo, como la presión sanguínea y la presión rectal y urinaria, también el ritmo cardíaco, el proceso gastrointestinal, es decir, la sensación de saciedad cuando comemos, y también se encarga de percibir las diferentes temperaturas corporales. El mecanismo neurológico interoceptivo recibe toda esta información de los órganos viscerales para comunicarlas al cerebro e informar sobre el funcionamiento interior del cuerpo. Los procesos interoceptivos más estudiados son los cardiovasculares, los respiratorios, los gastrointestinales y los endocrinos. Por lo tanto, si una persona no tiene un buen funcionamiento en su sistema interoceptivo y, por lo tanto, poca o nula conciencia corporal, va a tener dificultades para entender o percibir sus necesidades, tales como son comer, o sea, tener hambre, beber agua, tener sueño, ir al baño, es decir, el control de sus esfínteres, cosa que es muy común en muchos niños cuando pasan de la etapa de ser bebés a infantes. Sin embargo, a veces los papás llegan a creer que si sus hijos ya están un poco mayorcitos, ya deberían aprender a reconocer cuando tienen ganas de hacer pipí o popó, pero se llegan a molestar y a veces a regañar al niño cuando hay algún descuido, digamos, pero pudiera darse el caso de que ese niño no esté teniendo un adecuado funcionamiento de su sistema interoceptivo y por lo tanto se le dificulte reconocer esas señales de ganas de ir al baño. Y en ese caso no tendrá que ver más bien con un problema de conducta o un descuido, sino que pues también pudiera estar ocurriendo, ya lo dije, por un mal funcionamiento del sistema interoceptivo, pero también por algún tipo de trauma que conlleve emociones tales como el miedo. Incluso en ocasiones los niños que tienen un berrinche o pataleta y ni ellos mismos saben por qué están de mal humor, pudiera también deberse a que tienen hambre o sed o ganas de ir al baño y sí sienten cierto malestar en general en su cuerpo, pero no logran identificar cuál es su necesidad y por lo tanto no les queda de otra más que llorar porque se molestan. Y esto de no tener mucha conciencia en cuanto a sentir hambre o sed, lo he escuchado un montón de veces en muchos autistas adultos que han podido tomar conciencia de lo que les ocurre y han tenido que utilizar algunas estrategias para ponerse alarmas, por ejemplo, para recordarse que deben beber agua cada determinado tiempo o cuando es la hora de comer. Hay personas a las que se suele observar que están hablando o que tienen la boca así como muy reseca y yo antes me preguntaba por qué si no se percataban de ello y era como esas ganas que te dan de darles un vaso de agua, una botella de agua y decirle bebe agua porque se ve que tienes la garganta y todos tus labios muy secos. Y digo, no sé, pudiera deberse a distintas razones, pero quizá uno de ellos es este mal funcionamiento, digamos, que no reciben como la señal de su cuerpo, de su propio cuerpo, de que necesitan hidratarse y pues por lo tanto no lo hacen. Y si no se ven, no se observan y no se ven que tienen la boca seca, por ejemplo, los labios, pues pueden pasar mucho tiempo así y se pueden llegar a deshidratar. Ahora, todo este tema de la interocepción tiene un trasfondo muy interesante. Las experiencias interoceptivas adquieren gran importancia en el desarrollo del mundo sensible de cada persona, a lo que llamamos su mundo interno, facilitando o no su autoconocimiento, así como también la percepción del resto de las personas. Y sé que suena un poco loco o intenso esto, pero
Verás, este mundo interno sensible es el que va a determinar nuestras experiencias de vida, así como los rasgos de nuestra personalidad. Ahora, considerando lo que se espera como parte del desarrollo humano, la interocepción comienza desde el periodo fetal con la respuesta digestiva del bebé por medio del cordón umbilical y la presencia de los latidos cardíacos fetales. Es decir, desde que estamos en gestación, se supone que este sistema interoceptivo ya se está desarrollando y ya comenzamos a relacionarnos con él y a percibir ciertas sensaciones, las cuales se modifican, por supuesto, al momento en que nacemos. La función respiratoria inicia en el primer segundo de vida extrauterina, ¿sí? Cuando el bebé ejecuta ya sea un grito, un bostezo o un estornudo, y a partir de ese momento empieza a percibir las primeras modificaciones respiratorias. La respiración inicialmente es automática y a medida que avanza la vida infantil vamos adquiriendo mayor conciencia sobre ella. Entre el segundo y cuarto mes de vida, nuestros movimientos con la cabeza, el cuello, los gestos faciales, la sonrisa, la apertura de ojos y manos por tiempo ya prolongado, surgen más bien por excitaciones exteroceptivas, es decir, son reacciones que se dan por estímulos externos, percibidos por nuestros sentidos, es decir, todo lo que vemos, escuchamos y sentimos a través de nuestra piel y las mucosas, como la temperatura del ambiente, frío, calor, etc. Y todas esas reacciones, consecuencia del exterior, podría decirse que chocan o se contradicen con las funciones interoceptivas, o sea, con todo lo que ya te dije que proviene del interior de nuestro cuerpo, que de hecho es lo que nos ayuda a conectar con nuestra intuición. O sea que si el mundo exterior nos resulta confuso y muy intenso, porque así lo percibimos a través de nuestros sentidos, esto va a tener un impacto en nuestro mundo interior y por lo tanto en la manera en que nosotros mismos nos percibimos por dentro. Así que el funcionamiento de nuestros órganos internos, aunque no lo parezca, está muy relacionado con la forma en que percibimos y nos sentimos con respecto al mundo y el significado que le damos a este. Por lo tanto, el nivel de sensibilidad que tengamos con respecto a los estímulos del exterior va a determinar el nivel o la capacidad de entendimiento y comprensión que podamos tener de nuestro interior. No sé si me estoy explicando con esto. En otras palabras, las personas que somos muy sensibles a diversos estímulos, sobre todo sensoriales, en su mayoría vamos a tener mayor dificultad con nuestro sistema interoceptivo. Y como ya lo mencioné, el sistema interoceptivo está totalmente ligado al sistema propioceptivo. Por lo tanto, si lo de afuera nos afecta, por consecuencia, lo de adentro también se va a ver afectado. Por lo tanto, el desorden de procesamiento sensorial que tenemos muchas personas, y sobre todo refiriéndome a los autistas con hipersensibilidad, proviene de que nuestros umbrales de registro están afectados. Y cuando existe un desorden de procesamiento sensorial, es cuando nuestro sistema nervioso se desregula con mayor facilidad y se hace imposible que podamos estar en un estado de calma. Y al no poder estar en un estado de calma, es más difícil que podamos centrar nuestra atención en cualquier cosa, como por ejemplo la escuela, cuando el profesor está explicando algo, o en el trabajo, cuando te piden que estés atento a ciertas actividades, o en nuestra propia casa, intentando leer o escuchar algo cuando, por ejemplo, alrededor hay mucho ruido, o cuando estás en una reunión o en una fiesta y hay, además del ruido, olores fuertes, luces muy brillantes, mucha gente hablando, moviéndose, o cualquier otro tipo de distracción. Más bien ahí, en vez de estar en un estado de calma,
es cuando nos desregulamos y caemos en un estado de alerta, que tiene que ver con estos ejemplos que te mencionaba anteriormente, míos, de cuando estoy desregulada y que empiezo como a hacer las cosas con mucha rapidez y pues obviamente no estoy en un estado de concentración en el aquí y en el ahora, y eso provoca que yo misma me golpee con algunas cosas o, como ya te dije, me queme con la plancha o me corte con el cuchillo si estoy picando algo en la tabla de picar en la cocina, etcétera. Y voy a repetirte lo que te dije al inicio de este episodio. El procesamiento sensorial es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de procesar, organizar e integrar las entradas sensoriales que recibimos del entorno y de nuestro propio cuerpo. Así que quise darte toda esta explicación sobre qué es el sistema propioceptivo y el sistema interoceptivo, uno que tiene que ver más con lo de afuera, entre comillas, a través de nuestros sentidos, y otro que tiene que ver con lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, también a través de nuestros sentidos, y ambos ya dijimos que están interrelacionados. Y bueno, todo esto que te acabo de comentar de cómo funcionan y algunos ejemplos de ellos, quería comentarte todo esto para que veas que todo esto que escuchas de los autistas, que nos quejamos, como dicen por ahí, con respecto al tema del ruido, los olores, las luces, etcétera, y todo este tema también de que los niños hacen berrinches porque sí, según algunas personas, no es un invento para victimizarnos o para fregar a los demás. Está comprobado científicamente, y ya te lo acabo de explicar, que si una persona tiene un desorden de procesamiento sensorial, se va a ver afectada en cuanto a su manera de percibir el mundo. Y de ahí provienen pues muchas emociones por consecuencia, y emociones intensas en su mayoría. Y por ello es importante que como sociedad nos informemos sobre todos estos temas, sobre cómo funciona el cuerpo humano y sobre cómo funcionamos unos distintos a otros, para entender mejor, para empatizar, para dejar de juzgar y en vez de eso poder apoyar a quienes lo necesiten. No todos funcionamos igual. Te recuerdo que todo esto del procesamiento sensorial no es tampoco exclusivo de los autistas. Existen personas con otros tipos de condiciones que también se suelen ver afectados con respecto a esto. Y bueno, para ir cerrando este episodio, quiero invitarte, como ya es costumbre, a que te conviertas en un observador. Porque cuando estás en momento presente y observas la conducta de las personas a tu alrededor y aprendes sobre todos estos temas y tomas conciencia de ellos, puedes lograr sentir mayor empatía hacia las personas, entender sus porqués e incluso ofrecerles alguna ayuda en lugar de únicamente juzgarlos o enojarte con ellos o reclamarles o exigirles algo que quizá no esté en sus manos cambiar. Porque muchas veces tenemos comportamientos que ni nosotros mismos entendemos por qué. Y hablo desde mi experiencia personal. El no haber sabido todo lo que forma parte de esta condición autista, que forma parte de mi personalidad y que lo forma desde el momento en que nací o antes, el poder ir entendiendo cómo funciono tanto a nivel sensorial, emocional, propioceptivo, interoceptivo, me ha traído muchas respuestas. Y a eso se le llama también autoconocimiento. Así que creo que si todos pudiéramos ir tomando
mayor conciencia y práctica en cuanto a esto de la observación y menos juicio, podríamos mejorar todas nuestras relaciones, desde las familiares, laborales, pareja, amistades, hasta con los vecinos. A veces juzgamos, criticamos, pero no entendemos por qué las personas actúan o hablan de cierta manera. Y ni qué decir, sería genial que desde las escuelas nos enseñaran un poquito sobre todo esto, para conocernos mejor a nosotros mismos y no ser tan exigentes con nosotros mismos. Porque creo que de ahí radica también el gran problema que hay en la sociedad. Juzgamos afuera, criticamos afuera, pero todo lo que vemos allá afuera no es sino más que una proyección de lo que hay en nuestro interior. Tal cual la frase de así como es adentro es afuera, todo lo que hay en nosotros que no logramos entender, comprender y lo juzgamos, lo rechazamos, por consecuencia lo vamos proyectando en el mundo, en todas nuestras relaciones. Así que te invito a investigar más sobre todos estos temas que te comparto aquí en este podcast, porque no solo se trata de mi historia, sino de algo que creo que si todos tomamos conciencia y aprendemos más de todos estos temas, definitivamente sí podemos hacer cambios y poner nuestro granito de arena para un mundo que necesita urgentemente y definitivamente hacer cambios como estos. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por escucharme y nos seguimos escuchando en los próximos episodios. Excelente día.